A continuación, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo? Solo por Huapac Televisión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de quién lo hizo y cómo lo hizo. Los primeros vestigios de sistemas frigoríficos en la antigua Persia, donde la inclemencia de sus veranos convirtió el hielo en un bien muy preciado. Por ello, alrededor del siglo IV a.C., los persas, famosos por su riqueza e ingenio, idearon el yakak, que significa pozo de hielo. Estas construcciones eran capaces de almacenar alimentos e incluso fabricar hielo en pleno desierto. Se llegaron a construir miles de ellas y se convirtieron en un símbolo de estatus. El acceso al hielo era también un distintivo de clase en la Grecia y Roma antiguas. 6 siglos antes de Cristo, los griegos ya habían ideado un sistema de refrigeración precursor de las actuales cubiteras. La cícter consistía en una vasija circular donde se introducía la bebida y esta se dejaba flotando sobre agua fría o con nieve. En la antigua Roma ya encontramos otro antepasado de los frigoríficos actuales. Los neveros artificiales eran pozos excavados en la tierra con muros de contención y unas aberturas por donde se introducía la nieve y posteriormente se extraía transformada en hielo. Aunque los romanos usaron estas construcciones y su apogeo fue entre los siglos XVI y XIX, para su funcionamiento eran indispensables los neveros, trabajadores de la nieve, quienes cada primavera recogían la nieve de las últimas nevadas y la llevaban a los pozos donde la prensaban para convertirla en hielo. Allí se conservaba bajo varias capas de tierra, hojas, pajas o ramas hasta los meses de verano, cuando se extraía el hielo para ser llevado a las ciudades. Estos sistemas quedaron obsoletos a principios del siglo XX con la aparición primero de la producción del hielo en forma industrial y más tarde con la popularización de los frigoríficos domésticos. Podemos decir que la nevera tal y como la conocemos hoy tuvo muchos padres. Todos ellos aportaron descubrimientos claves que permitían sentar las bases hasta llegar a registrar la patente de la nevera moderna. En 1784, William Cullen desarrolló el primer experimento para obtener frío en un laboratorio. Evaporó éter en un recipiente semivacío, pero no profundizó mucho esta técnica porque lo suyo era la medicina. La patente fue registrada por Jacob Perkins en 1830, por lo que es considerado por muchos historiadores el padre del frigorífico, aunque no tuvo el éxito comercial esperado, perfeccionado luego por John Corry poco después. Uno de los pioneros del refrigerador fue Charles Taylor, quien en 1867 inventó un dispositivo destinado a fabricar hielo. Entre 1868 y 1869 se centró en el análisis del frío industrial y sus aplicaciones. Pronto se dedicó a la fabricación de aparatos frigoríficos para la conservación de los alimentos. Introdujo el éter dimetílico y la trimetilamina en industria y en 1876 consiguió construir el primer frigorífico plenamente funcional. Ese mismo año acondicionó un buque para transportar carne refrigerada. De esta manera se llevó a cabo el primer transporte a larga distancia entre Buenos Aires y Francia, permitiendo que se pudiera consumir carne sudamericana en Europa, cosa que antes hubiese sido imposible. Con esto se dio comienzo a un intenso tráfico de carne entre América y Europa. El ingeniero alemán Carl von Linder recogió toda esta herencia y en el año 1876 la plasmó en la patente del primer frigorífico mecánico que funcionaba mediante una pequeña bomba de vapor. Este modelo sentaría las bases para su futura comercialización en 1913, cuando se vendió la primera nevera realmente útil en Estados Unidos. En 1914, la inventora estadounidense Florence Parpat obtuvo la patente de una nevera eléctrica que mejoraba los modelos anteriores y dejó obsoletos los grandes armarios de hielo que se usaban hasta ese entonces. Por eso se le considera la precursora del refrigerador eléctrico moderno. Gracias a la experiencia empresarial que había tenido con sus anteriores patentes, Parpat y su marido consiguieron comercializar con éxito sus frigoríficos en todo el país.
años más tarde, en 1923, la marca Electrolux ponía a la venta la primera nevera eléctrica. Los inicios de la nevera fueron polémicos, pues los frigoríficos alcanzaron su popularidad en los años 30 debido a unos precios más económicos y a la introducción de los refrigeradores sintéticos que no eran tóxicos ni inflamables. Más tarde se descubrió que los clorofluorocarbonos suponían una amenaza para la capa de ozono y en 1994 los gobiernos prohibieron su uso en nuevos refrigeradores y aires acondicionados. Otro obstáculo al que tuvieron que enfrentarse los primeros modelos de nevera fue el sistema de cierre, tan importantes para mantener el estado y conservación de los productos y reducir el consumo energético. A mediados de los años 50, las neveras se solían abrir y cerrar con una manecilla que cerraba herméticamente. Al ser un electrodoméstico bastante común en esta década, este cierre había provocado algunos accidentes con niños que se quedaban encerrados dentro mientras jugaban. Estos accidentes disminuyeron a partir de 1958, cuando se comercializaron los nuevos modelos con sistemas magnéticos. Hemos llegado al final de nuestro capítulo en quién lo hizo y cómo lo hizo, hablando un poco de la historia de la nevera. Nos vemos en un próximo capítulo y los dejamos con toda la programación del Canal 13.